Bueno, le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del programa Voces de la Fábrica, el programa de la Central Socialista de Trabajadores, Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca en el Estado Falcón. Bueno, conmemorando este mayo obrero, mayo de retos para los trabajadores, y que, bueno, se inicia con importantes anuncios por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro, quien comienza por decretar un aumento salarial del 30%, que sumado al aumento que se dio el primer mes del año, en enero, de 10%, ya suma 40%. Esto, sin duda alguna, que se enmarca dentro de la política que ha llevado adelante el Gobierno Nacional de protección del salario. Protección del salario, que es bueno recordar que ha sido una política continua, ¿no?, durante todos estos años de la revolución. Ya vamos a hablar sobre estas cosas, pero no solamente lo que tiene que ver con el salario, también está la protección y la estabilidad en el empleo. Hoy voy a tener el gusto de compartir con todos ustedes una conversación con un apreciado camarada de lucha, dirigente del sindicato de trabajadores del IPASME, sector educación, un sector que también ha sido beneficiado, especialmente con sus convenciones colectivas y algunos otros beneficios. Bienvenido Ernesto Civada, miembro también de la Dirección Regional de la Central Socialista de Trabajadores y trabajador incansable del sector de educación. Bienvenido, Ernesto. Bueno, muy buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación al programa, Así que es es nuestro programa de los trabajadores. Bueno, como lo has dicho, regresando de unas actividades que estuvimos en Caracas, pues, y un saludo a toda la clase trabajadora del país, y en especial acá del Estado Falcón, y en especial, pues, vamos a decirlo así, a los trabajadores del IPASME. Pláceme, Francisco, sí. por me ha costado traer a Ernesto acá al programa, porque él es un hombre que le gusta mucho más la radio, pero bueno, esto es una experiencia y una cuestión que tenemos que construir entre todos nosotros, los dirigentes sindicales. Es importante señalar, Ernesto, que nosotros el día 30 de abril, ¿verdad?, tuvimos la instalación en Caracas de lo que se denominó la Mesa de la Paz para el sector trabajador. Allí, un grupo importante de dirigentes sindicales del país, donde, tuve la dicha y la oportunidad de participar en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Por más de 4 horas estuvimos reunidos con el presidente de la República, un hecho sin precedentes, yo creo, en la historia del movimiento sindical, que un presidente con todas las ocupaciones que puede tener, le dedique 4 horas a escuchar a la dirigencia obrera de diferentes temas. Tocamos allí nuestra participación, por supuesto, algunos compañeros que adversan nuestras luchas, nuestras posiciones, piensan de que uno no hace efectivo los reclamos de la clase trabajadora. Allí en ese escenario justamente fue donde pudimos tener la oportunidad de hacerle llegar al presidente de la República de forma directa situaciones que afectan a la clase trabajadora y que el presidente está consciente que hay que resolver. Sí, y las propuestas fueron tomadas en cuenta, porque inclusive el sector nuestro, que es el sector público, Franklin Rondón hizo una propuesta e inmediatamente el presidente la tomó para sí, para estudiarla y posteriormente darle el estudio que sea necesario. Entonces eso nos dice que sí se está tomando a la clase trabajadora, se está tomando en cuenta. Igual su presencia, la presencia de ustedes en todos esos eventos que hemos visto, quiere decir que tenemos que estar de frente todos los trabajadores para las conquistas y la defensa de nuestra patria, de nuestro salario. Fíjate, Ernesto, que no fue una propuesta, fueron 2 propuestas. En primer lugar, el compañero Franklin Rondón propuso la reforma del Estatuto de la Función Pública, que es una norma, para los que no la conocen, que regula todo el funcionamiento de la administración pública en Venezuela. Esta es una norma, que tiene muchísimos años y que verdaderamente entra en contradicción con el desarrollo de las nuevas propuestas de Estado que tenemos nosotros hoy en Venezuela y la nueva realidad que tenemos como Estado. Y quedó aprobado allí
esa reforma, pero en otro sentido y una noticia muy importante para todos los trabajadores de la administración pública, el presidente, bueno, dio las instrucciones para que inmediatamente comience la discusión de la convención de trabajo, es decir, la convención colectiva de trabajo del sector público, una convención que tiene muchísimos años sin discutirse. Esto es una noticia importantísima por el impacto que tiene. Son más de 2 millones de empleados públicos que existen en Venezuela. Es decir, el mayor patrón que tiene este país es el propio Estado venezolano y todos esos trabajadores, bueno, van a ser reivindicados. Sí, exacto, porque es que siempre ha existido hay ¿cómo te digo? Se dividía en dos partes lo que se llamaba el empleado público y el obrero, que trabajaba también en el sector público. Entonces, pero si ambos somos servidores públicos, ¿por qué no ser tener el mismo canal? Y entonces también celebramos pues el cambio que se le está dando al Ministerio del Trabajo, Francisco, que es muy importante. Bueno, por lo menos se cambió de nombre, ¿no? Exacto. Y el nombre involucra la concesión, como tú lo has dicho. Y quien lo está planteando, que no es un avenido dentro de las lides laborales, sino que es una persona, un profesor universitario con amplia trayectoria. Sí, y de ahí pues el valor que significa que el nuevo ministro Jesús Martínez, compañero, bueno, que una trayectoria impresionante desde el punto de vista de las luchas. Jesús Martínez es abogado, un buen amigo, por cierto, director de la Universidad de los Trabajadores, con un nuevo concepto, un concepto revolucionario en cuanto a la formación de los trabajadores. Es decir, la Universidad de los Trabajadores permite a todos esos trabajadores que han acumulado la experiencia durante muchísimos años, bueno, obtener un título de acuerdo a su pericia, a su experticia en el trabajo, y le da las herramientas teóricas para eso. Ahora, Francisco, una cosa que yo también tomé mucho en cuenta en la intervención fue la inauguración que hubo de los PDVales obreros dentro de los mismos centros de trabajo, que yo creo que eso es algo muy importante porque eso va a beneficiar a todo el sector laboral y algunas, como decía nuestro presidente, el punto y círculo que está dentro de los Entonces, eso también es importante anunciarlo al país, ¿verdad? Que claro, los trabajadores estamos recibiendo beneficios, no solamente en salud, en educación, sino también en alimentación. Claro, porque es un subsidio directo que permite al trabajador mantener el ingreso, que como le hemos dicho, es una política sostenida del Estado durante muchísimos años. Bueno, permanentemente mantener y tomar medidas. Esta es una especial, el PDVAL obrero, que va a establecer en los centros de trabajo. Bueno, se inauguró uno en el metro en días pasados, ahí está el compañero Enzo Alvarado, un excelente camarada, bueno, también primer teniente de la Milicia Nacional Bolivariana, y que esto le permite a los trabajadores dentro de sus centros de trabajo tener alimentos, acceso a los alimentos con un subsidio que, bueno, le permite que su salario le alcance para muchísimas cosas. Eso se va a extender, es bueno, y yo por lo menos, y personalmente, y como presidente de la Central de Trabajadores acá en Falcón, hago un llamado a la, bueno, señora, doctora Yané Mago, que es la directora de Mercal y estas políticas de alimentos aquí en el Estado, para que comencemos a trabajar, hagamos mesas de trabajo en función de que, bueno, los compañeros que están en sus centros de trabajo están esperando respuesta por parte del gobierno, están esperando que se concrete eso que el presidente Maduro anunció, y no solamente eso, es importante decir que la política también de vivienda se va a extender, especialmente para la clase media, 80.000 viviendas, acaba de aprobar el presidente Nicolás Maduro para la clase media a través del 0800 Mi Hogar, y eso se suma a más de las 400.000 viviendas que están proyectadas para construir esos años. ¿Esas viviendas son para qué? Bueno, para la clase trabajadora, y son viviendas que se le entregan a la población sin ninguna inicial. Y viviendas reales, Francisco, que están allí, no son viviendas que están dentro de burbujas como los Estados Unidos, que creaban burbujas, le creaban falsas expectativas a los trabajadores, dándoles casas que posteriormente después fueron recuperadas por los bancos. Estas son casas que están allí, que son de los trabajadores y de su familia. Bueno, vamos a hacer un breve corte, ya vamos a venir con algunos indicadores acá en el programa Voces de la Fábrica, el programa de la Central Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca en el Estado Falcón.
Vea todos los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 12 del mediodía el programa En Línea con la Gobernadora, espacio televisivo en el cual la mandataria regional Estela Lugo de Montilla presenta ante el pueblo falconiano los avances y logros de su gestión. En Línea con la Gobernadora. El CENIAT te recuerda el cumplimiento de tu deber tributario. Tu aporte contribuye con el 57% del presupuesto de la nación. Declara y paga el impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo. Evita las sanciones. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Suscríbete a Panamerican Cable. A lo largo de los años, muchos han sido los signos creados por el hombre para decir lo mismo. En este año llegó la hora y el día para crear, entre todos los venezolanos, con orgullo, nuestro propio símbolo de la paz. Hagamos la paz. Movimiento por la paz y la vida. Mostramos lo mejor de nuestro pueblo. Nuestras playas. Nuestros bosques. Nuestros sitios arqueológicos. Nuestra historia. Somos Falconiana de Televisión. El CENIAT te recuerda el cumplimiento de tu deber tributario. Tu aporte contribuye con el 57% del presupuesto de la nación. Declara y paga el impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo. Evita las sanciones. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Suscríbete a Panamerican Cable. Bueno, estamos de regreso en el programa Voces de la Fábrica. Vamos a empezar por enviarle un saludo a todos los estudiantes del segundo semestre de la Universidad Francisco de Miranda, en el área de audiovisuales, que nos visitan hoy acá en el estudio. Bueno, queremos continuar, Ernesto, y hablar un poco de todos esos logros, porque a veces la misma dinámica, ¿no?, y la misma situación que envuelve a los trabajadores, especialmente en esta coyuntura donde es importante que el trabajador sepa que existen factores que son ajenos a la economía real, es decir, que están actuando, ¿verdad?, en contra del salario, en contra del empleo y en toda esta situación. Nosotros vamos a empezar por hablarle a los trabajadores de lo que ha sido la política sostenida en cuanto a la preservación del empleo en Venezuela. Es importante recordar que, bueno, en 1998, antes de la Revolución Bolivariana, el desempleo estaba por el orden del 15% en Venezuela, ¿verdad? Y a raíz de 1999 vino una política sostenida donde íbamos disminuyendo, inclusive hasta como el 13% que estuvo en el 2002, en esa tabla podemos observarlo, y hubo un pico durante el golpe petrolero, ya para abril y mayo del 2002, bueno, el desempleo llegó a estar por el orden del 20%, y es ahí donde se implementa la política de estas medidas que toma el gobierno nacional para la estabilidad, como es la inamovilidad, que se implementa en el 2002 y se ha implementado consecutivamente hasta ahora, diciembre del 2014, que está la última medida que se tomó. Bueno, allí en esta gráfica podemos ver cómo a raíz
de las políticas que ha tomado el gobierno nacional, ha ido disminuyendo el desempleo significativamente. Hoy lo tenemos en 7.2%, ¿verdad? Que ha sido un piso duro, hay que decirlo, para romper, pero este año tuvimos un avance, estaba en el 7.8 y ya estamos en el 7.2. Eso también es importante, si va, antes que tú intervengas, decir que el nivel de ocupación en Venezuela de la población económicamente activa está por el orden del 98%, que es importante, es un nivel que, bueno, es uno de los más importantes de América Latina y del mundo. Sí, pero tenemos que aclarar también que eso fue previsto por nuestro presidente eterno Hugo Chávez Frías, porque eso que está allí no solamente es constitucional, es científico. Claro. Porque para poder aumentar hay que hacer eso tiene su metodología, porque nada más no es aumentar por aumentar, porque entonces estaríamos, en vez de creando un beneficio, estaríamos creando algún problema. Pero entonces eso, las mediciones las hace el instituto que tiene que ver, y después entonces el presidente en base a lo real, porque tenemos que ser un salario real, justo, y que posteriormente, ayudado por los beneficios que tenemos a través de las diferentes misiones, el salario entonces sí viene a convertirse pues en porque el hecho del trabajo es un hecho social, y entonces marca todo lo que es la familia. Y no solamente eso, Ernesto, sino que como tú lo dices, no es solamente el aumento de salario, sino medidas que protejan el empleo, porque ¿qué hacemos nosotros con aumentar el salario en 200 y 300% y que mañana tengamos una gran cantidad de personas en la calle sin empleo? En esta gráfica yo creo que podemos ya pasar a la gráfica siguiente, donde bueno, vamos a ver allí cómo evolucionó la población económicamente activa, que es importante, ¿no? En Venezuela hoy está por el orden de los 13 millones de personas, ¿verdad? Y de esos 13 millones de personas, el 98% está ocupado. Y en la gráfica siguiente creo que tenemos cómo está dividida las dos poblaciones, ¿no? Porque está la población económica activa que está en el campo formal de la economía, y está la población económicamente activa que está en el campo informal, que también, si pasamos a la gráfica número 9, podemos observar allí cómo está dividida, cómo ha ido. Por un lado, la gráfica esta amarilla indica cómo ha ido subiendo la población económica activa e insertándose en el campo formal de la economía, creo que está por el orden del 61% ahora, y cómo ha ido disminuyendo la población económicamente activa que estaba en el campo informal, que llegó a estar casi igual en tiempos pasados. Es decir, estaba casi dividida la población económicamente activa, 50% en el campo formal y 50% donde se cruza la raya exactamente. Luego ha ido disminuyendo y hoy tenemos ese porcentaje por el orden del 40% de la población económicamente activa en el campo formal. Pero ahí hay un elemento que hay que agregar. Esta población económicamente activa del campo informal no es la población económicamente activa en el campo informal que teníamos antes, donde no tenían acceso a la seguridad social, no tenían acceso a la salud, no tenían acceso a las políticas de vivienda. Bueno, hoy tenemos nosotros un sector informal que puede, a través de la reforma que se hizo en el 2012 de la ley orgánica del Seguro Social, de la ley del Seguro Social, cotizar al Seguro Social y tener acceso en el futuro a una pensión del Seguro Social. Tenemos una población que tiene acceso gratuito a todos los sistemas de salud, incluido a los hospitales del Seguro Social, a los hospitales con todo, por supuesto, inclusive, todo. Reconociendo cualquier deficiencia que pueda haber en estos hospitales, pero es un sistema de salud gratuito que no lo tiene cualquier otro país. De la misma forma, esa población informal tiene acceso absoluto a la educación de sus hijos desde el preescolar hasta el grado universitario de forma absolutamente gratuita. No se paga aquí matrícula, no se paga mensualidad, no se paga nada. Y el que lo pague debe denunciarlo, ¿no? Y con un elemento nuevo y novedoso que también al presidente le gustó mucho y dijo que lo iba a implementar, y lo implementó, cumplió su palabra, las canaimitas. Así es. No solamente la educación, sino que te dan los instrumentos. Y los libros también. Te dan los libros, te dan los instrumentos para que tú tengas esa educación de calidad. Ese programa... Y los programas, Francisco, que están ahora implementando el ministro Héctor Rodríguez, un ministro, pues, saludo desde acá, de la central al ministro, es
la implementación de todos los programas de recuperación de todas las escuelas en el país que se está implementando. Bueno, entonces queda evidentemente claro allí que cómo ha ido disminuyendo la población económicamente activa insertada en el sector informal de la economía y cómo ha ido creciendo el empleo formal en Venezuela. Es un empleo formal con un ingreso que se ha mantenido. Podemos pasar a la próxima lámina. Bueno, aquí ya queda descrita la tasa de desocupación de los países de América Latina, donde vemos cómo Venezuela está allí entre los primeros lugares de personas disminuyendo la tasa de desocupación. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos hincapié en esto de cómo el gobierno ha mantenido el empleo en los últimos años? Porque la economía ha sufrido embates. La aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo ha sido cuestionada justamente porque establece mecanismos de estabilidad en el trabajo importante. Y han dicho, bueno, que esto va a contribuir al desempleo, bueno, que ha demostrado aquí científicamente que para nada, es decir, al contrario, después de la implementación de la Ley Orgánica del Trabajo podemos ver cómo la tasa de desocupación disminuyó en Venezuela, ¿verdad? Lo que evidencia de que no afecta en nada, al contrario, permite una estabilidad en el trabajo, permite a los trabajadores estar allí con un ingreso adecuado y le da una calidad. Esto en contraste, Néstor, con la situación que está ocurriendo por lo menos en la eurozona que llaman, en los países de Europa, donde, bueno, han retrocedido los trabajadores en conquistas históricas importantes, han disminuido el número de pensiones, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, y han aumentado la edad para los pensionados. En Venezuela, por el contrario, 2.500.000 pensionados, nuevos pensionados tenemos en el Seguro Social, 500.000 de ellos en la misión En Amor Mayor, que es una política que permite a todas esas personas que por alguna razón nunca estuvieron en la economía formal acceder a una pensión del Seguro Social con el salario. Honor y gloria a Mauro de Katia. Así es. Y bueno, y al comandante Chávez. Bueno, Comandante Chávez. Así es. Vamos a un corte y regresamos con el programa Voces de la Fábrica. Vea todos los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 12 del mediodía el programa En Línea con la Gobernadora, espacio televisivo en el cual la mandataria regional Estela Lugo de Montilla presenta ante el pueblo falconiano los avances y logros de su gestión. En Línea con la Gobernadora. El CENIAT te recuerda el cumplimiento de tu deber tributario. Tu aporte contribuye con el 57% del presupuesto de la nación. Declara y paga el impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo. Evita las sanciones. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Suscríbete a Panamérica en Cable. A lo largo de los años, muchos han sido los signos creados por el hombre para decir lo mismo. En este año llegó la hora y el día para crear, entre todos los venezolanos, con orgullo, nuestro propio símbolo de la paz. Hagamos la paz. Movimiento por la paz y la vida. Mostramos lo mejor de nuestro pueblo. Nuestras playas. Nuestros bosques. Nuestros sitios arqueológicos. Nuestra historia. Somos
Falconiana de Televisión. Vea todos los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 12 del mediodía el programa En Línea con la Gobernadora, espacio televisivo en el cual la mandataria regional Estela Lugo de Montilla presenta ante el pueblo falconiano los avances y logros de su gestión. En Línea con la Gobernadora. Todas y todos podemos mejorar nuestra calidad de vida y la del planeta con acciones muy sencillas, como encender la luz solo cuando la necesitemos, ajustar nuestro aire acondicionado a una temperatura de 23 grados y desconectar los aparatos eléctricos cuando no los estemos utilizando. Y recuérdale al mundo, soy consciente, consumo eficiente. Vea todos los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 12 del mediodía el programa En Línea con la Gobernadora, espacio televisivo en el cual la mandataria regional Estela Lugo de Montilla presenta ante el pueblo falconiano los avances y logros de su gestión. En Línea con la Gobernadora. Suscríbete a Panamerican Cable. Mostramos lo mejor de nuestro pueblo, nuestras playas, nuestros bosques, nuestros sitios arqueológicos, nuestra historia. Somos Falconiana de Televisión. Bueno, estamos de regreso en Voces de la Fábrica, el programa de la Central Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad del Campo y la Pesca en el Estado Falcón. Bueno, nos toca hablar ahora del salario. Como lo dijimos al inicio, Ernesto, el presidente Nicolás Maduro, el día 30 de abril, el día 29 de abril, anunció un aumento de salario del 30%, que se une al aumento que se anunció en el mes de enero de 10% y en suma hace un aumento aproximado de 43%, puesto de que es un aumento sobre aumento. Bueno, han salido, por supuesto, muchos sectores. Primero hay que decir que nosotros como dirigentes obreros siempre queremos que los aumentos sean más, por supuesto, ¿no? Pero creo que hay una nueva ética del trabajo sindical, hay una nueva conciencia en el sentido, y así lo ha reclamado el presidente Maduro, de que eso de pedir aumento por pedir sin conocer las realidades económicas, sin conocer los impactos o sin conocer la disponibilidad que tiene el país, el gobierno, bueno, nuestras finanzas, bueno, es un hecho irresponsable, ¿no? Y sin reconocer, por supuesto, la política de si se quiere, de afianzamiento de lo que es el ingreso del trabajador. Nosotros vamos a presentar en esta gráfica cómo ha venido evolucionando el salario, ¿no? Donde está esta raya vertical, bueno, hasta allí fueron los gobiernos del pasado, los gobiernos de la Cuarta República, vemos casi cómo el salario se mantuvo invariable, ¿no? En pocas excepciones. Y esos brincos que da allí, es importante explicarlo, que fue producto de que cuando en 1997 se reforma la Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela, donde, bueno, uno de los hechos más importantes que podemos resaltar allí fue que le robaron a los trabajadores sus prestaciones sociales
como se venían pagando y como había sido una conquista histórica, producto de su antigüedad, producto del último salario. Bueno, eso, ¿qué ofrecieron para robarle a los trabajadores todas estas prestaciones? Bueno, ofrecieron que el ingreso del trabajador iba a aumentar de forma significativa. Fíjense allí en la gráfica lo significativo que fue, casi invariable. El salario prácticamente se mantuvo congelado durante los años 97, 98, ¿verdad? Y no solamente eso, la inflación en esos años estaba por el orden del 100%. Es decir, y bueno, y ahí se produjo aquellos, hechos a raíz de toda esa situación, donde llega la revolución bolivariana liderada por el presidente Chávez. Exacto, sí, y eso es un hecho real, notorio, y eso está enmarcado, esta es la historia, eso no se está puede allí, borrar, pues, y hay que decir su protagonista, Ernesto, su protagonista claro. No eran otros que estaba por un lado Fedecámara, la CTV, estaba por el otro lado la CTV, la desaparecida extinta CTV, y estaba por otro lado también el gobierno, que en esa comisión tripartita la lideraba Teodoro Pecós, uno de los grandes críticos del gobierno actual venezolano. Bueno, cuando llega, y hay que ponerle otro elemento, en 1998 se firmó un decreto para eliminar el seguro social en Venezuela. Es decir, no solamente se le robaron la prestación a los trabajadores, se firmó el decreto, ya estaba listo para privatizar el seguro social en Venezuela, y además de eso se creó un mecanismo perverso de flexibilización laboral, que son aquellos famosos 3 meses de prueba, que fueron eliminados con esta nueva ley orgánica del trabajo. También se implementó en esa reforma de la ley orgánica del trabajo, que bueno, prácticamente creaba un mecanismo donde los empresarios tenían a los trabajadores 3 meses en una supuesta prueba, luego salían de ellos y metían otros trabajadores, lo que bueno, generaba cero estabilidad en el trabajo. Seguimos con la gráfica y podemos ver, Ernesto, donde comienza la evolución importante del salario. Y allí hay que decirlo, lo decía el compañero León del sector eléctrico que nos acompaña hoy acá en el estudio, que durante esos años solamente hubo 7 aumentos salariales, creo que en 15 años. En el mismo periodo de la Revolución Bolivariana, que es donde comienza esta raya vertical, bueno, 26 aumentos de salario. Solamente el año pasado tuvimos 3 aumentos, uno de 25 y 2 de 10, 45% por encima de la inflación. Este año estamos al mes 5 y ya tenemos 2 aumentos, con la promesa del presidente Maduro que revisará los índices de inflación, que revisará cualquier situación que, afecte a la clase trabajadora, como lo ha venido afectando toda esta guerra económica en los últimos meses. Si es necesario. Claro, y si es necesario, claro, lo podemos, y no solamente que es necesario, Ernesto, sino que es constitucional. Es decir, la Constitución de Venezuela establece que el salario debe estar por encima de los niveles de inflación. Si el Banco Central establece un nivel de inflación, que es importante que los trabajadores lo conozcan, los niveles de inflación no se pueden determinar previamente. Es decir, yo no puedo determinar ahorita qué inflación va a haber en diciembre del 2014. Por eso yo no puedo hacer un aumento en 1 de mayo especulando que va a haber algún nivel de inflación, porque por supuesto va a haber una política económica tratando, ¿verdad?, de frenar la especulación, de frenar lo que es la inflación, y bueno, y de acuerdo a eso, al resultado de esa política, que se va a tomar una política de conservación del ingreso del trabajador. Entonces, eso es bueno que los trabajadores lo sepan ante toda esta situación que vemos a diario en la prensa. Algunos, dicen que el aumento debe ser de 200, de 300%. Bueno, especialmente personas que nosotros la vimos en el golpe de Estado del 2002, eliminando el aumento salarial que había dado el presidente Chávez. Lo vimos eliminando la ley del trabajo, lo vimos excluyendo los decretos que preservaban la libertad sindical. Bueno, estos mismos hoy dicen que las medidas tomadas por el gobierno son insuficientes. Nosotros quisiéramos ver cuáles son las medidas que van a tomar ellos en un hipotético gobierno de oposición. Va a ser para acabar con el país. Claro, así es. Eso, el capitalismo es así, es salvaje. Inclusive nosotros a veces tenemos que entenderlo, porque el presidente una vez nos dijo que estudiáramos el por qué se calcula, ¿verdad?, el presupuesto anual del Estado en base al costo del petróleo en el momento, el costo real. Entonces no puede ser al costo real que está, sino a un costo que más o menos previendo eso que tú acabas de decir,
¿verdad? Que es muy flexible cualquier cosa que pase, entonces ya nosotros estamos preparados, pues, porque el presupuesto ha sido conducido en base a un precio real. Pues, Fíjate que eso que tú has dicho es importante también aprovecharlo, Ernesto, porque a veces también sectores que piden aumentos irracionalmente, ¿verdad? Sectores de trabajadores que, bueno, mira, yo quiero tal aumento, que el aumento sea tal cosa, pero cuando uno evalúa cuál es la productividad de ese sector, nosotros no podemos seguir dependiendo solamente del petróleo, ¿verdad? Que el Estado venezolano, con 2.500.000 trabajadores, ¿verdad? Nuestras empresas básicas, lamentablemente, nosotros vamos a estar el próximo sábado en Guayana, y aprovecho para hacerle la invitación a todos los dirigentes de la Central de Trabajadores a un congreso que vamos a estar allá con todos los trabajadores de la CBG y las empresas básicas allá en Ciudad Bolívar y en Puerto Ordaz. Algunas de esas empresas, bueno, son subsidiadas por el Estado, con unas empresas que fueron proyectadas para, bueno, que prácticamente estuvieran a la par en cuanto a generación de divisas e ingresos de la empresa petrolera. Hoy las nóminas de esas empresas son subsidiadas por PDVSA. Y nosotros vemos como compañeros, bueno, a quien apreciamos, compañeros que no pueden dejar de entender cuál es la posición que nosotros queremos expresar, que es de que se deben mantener la productividad en el país. Un país que no produce no puede repartir su riqueza. Queda poco tiempo, Ernesto. Yo quisiera aprovechar para solamente convocar para ese congreso. El día 17 de este mes vamos a tener nosotros un acto importantísimo de la clase obrera con el presidente Nicolás Maduro en el Poliedro de Caracas. Ayer el presidente Nicolás Maduro, bueno, en una reunión privada que tuvimos, expresó la necesidad de que la clase obrera asuma el rol que el país reclama, que la clase obrera asuma el rol que el momento histórico reclama y que la revolución necesita. Es decir, no existe revolución, y tú lo sabes, tú has sido revolucionario durante muchísimos años, sin la participación decidida de la clase obrera. ¿Por qué? Porque no hay otra clase que no sea la que verdaderamente necesite cambio que la clase obrera. La clase media mantiene un estatus de vida, no quiere que se cambie. La clase alta mantiene un estatus de vida que no quiere que se cambie. Quien sufre las necesidades, quien padece de la deficiencia de los servicios, quien padece los problemas económicos es la clase obrera, y es la que necesita las transformaciones y los cambios. Y por eso es la que debe asumir un rol protagónico dentro de no solamente de este proceso, sino que lo ha asumido en la historia. Todos los procesos revolucionarios, quien ha estado a la vanguardia ha sido la clase obrera, inclusive las burguesas. Trabajar por el país y hacer, en caso de lo que me estás comentando, ya darle valor agregado a los productos. El hierro hay que darle valor agregado. Entonces, si nosotros hay que tratar de que las empresas, el petróleo, darle valor agregado, siempre lo decía nuestro presidente, hay que darle valor agregado a nuestros productos, porque de aquí se nos lleva la materia prima y después nos la traen transformada en un producto, y entonces sí, necesitamos la divisa, es decir, necesitamos la divisa para comprar esos productos. Ahorrar la divisa. Sí, ya, bueno, estamos terminando nuestro programa del día de hoy. Antes de invitarlo al próximo programa, quisiera también fijar la posición de la Central Socialista de Trabajadores para que en el Estado Falcón se instale inmediatamente, y así hacemos un llamado a la compañera Estela Lugo, al compañero Jesús Montilla, a todos los compañeros que tienen que ver con el proceso político en el Estado Falcón, pero también al sector privado, para que se instale en el Estado Falcón la Conferencia Económica de la Paz, una instancia que permita, ¿verdad?, el desarrollo de las potencialidades de este Estado y que permita también la creación de empleo sustentable, que permita adelantar proyectos de diferentes vertientes turísticas, bueno, y los recursos que tiene el Estado. Nos despedimos hoy el compañero invitado Ernesto Civada, quien les habla Francisco García, hasta un próximo programa de Voces de la Fábrica, el programa de la Central Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca en el Estado Falcón.